Hola, ¿cómo están? Bueno, en medio de estas movidas que vamos viviendo todos los humanos, porque al fin y al cabo, aunque vivamos en distintos lugares de este planeta precioso, allá donde vamos contactando, vamos viendo que lo que sucede en un rincón más o menos se puede decir que es lo que estamos pasando todos, ¿no? Y quizá desde estos últimos años vividos con todo esto que ha sucedido, nos damos más cuenta, estamos más conscientes de eso, ¿no? Que ha habido un parón que nos ha parado a todos y hay una serie de situaciones que se están dando que nos están afectando a todos. Y quizá esa conciencia, digamos, mundial, planetaria, ha crecido gracias a esta situación, ¿no? De modo que un cariño para todos los que os conectáis, los que en un momento u otro encontráis algo de espacio-tiempo para reuniros y compartir todo esto. Y gracias a Julio que nos permite este espacio en su canal para poderlo hacer. Y aquellos que estáis haciendo comentarios y que os tomáis también algo de tiempo para transmitirnos vuestras sensaciones y vuestras vivencias. Con Julio tenemos los dos suficientes actividades como para que nos cueste a veces encontrar el momento, más viviendo en países distintos y lejanos, con horarios también distintos, más que nada por eso, encontrar esos momentos para poder compartir. Pero cuando lo hacemos, la verdad es que aparte de agradable, y siempre es muy interesante y también a veces sorprendente, porque vemos que andamos con cositas a veces muy comunes, ¿no? Y dices, mira, me está expresando esto y esto mismo yo lo estoy también sintiendo. Esas coincidencias, entre comillas, que tenemos todos los seres humanos, que cuando hacemos esas comunicaciones profundas realmente nos daríamos cuenta de que somos mucho más cercanos de lo que nos parece. Pues en una de esas conversaciones le estuve explicando una de las tareas que vengo realizando desde hace ya bastantes años y que está relacionada con el aura humana. Podría aquí ponerme a explicar la evolución que he vivido con el aura humana y cómo fue que yo no conocía ni su nombre hasta que fui, no sé, debería tener cerca de los 30 o por ahí, cuando hice un cursillo de sanación con arquetipos, con un sanador que se llamaba Colin Bloy, y que ahí fue cuando yo entré por otras cuestiones. Ni se me ocurrió pensar que ahí iba a encontrarme con el conocimiento de que eso que yo practicaba desde que era una niña muy pequeñita se llamaba aura, y que yo lo que hacía era operar con ella, con las plantas, con los animales, sobre todo. Y que por el hecho de que empezó siendo, como digo, una niña muy pequeña, no se me ocurrió encontrarle ninguna situación, digamos, extraña. Hay algunas personas probablemente que deben entender como que esto es un poco loco, o que quizá es muy esotérico. Bueno, he oído de todo, ¿verdad? Y hay quien dice, ¿qué dicen? Están locos, no puede ser. La verdad es que he ido conociendo un poquito más lo que es el aura, lo que es nuestra aura. Todos la tenemos, la tiene de hecho toda cosa, digamos, física materializada. Hay un campo que rodea cualquier cosa que esté en la realidad, que esté en la materia, pero en los seres vivos es distinta. Y entre los seres vivos, el aura humana es específica.
Y siempre parecía como que las 4 lecturas que encontrabas por ahí eh, te decía como que era una emanación del cuerpo. Y obviamente el cuerpo tiene sus emanaciones. ¿Por qué? Porque todo lo que puede recibir también puede enviar, es como la voz. Por la boca tú puedes enviar sonidos, pero también puedes recibir, por ejemplo, alimentos, incluso aire. O sea, es algo que si observáramos veríamos, que normalmente funciona así. La piel tiene también lo mismo, puede recibir, pero también exudar. Así podríamos andar haciendo estas observaciones y nos quedaríamos bastante sorprendidos de cómo es que ahí donde se puede recibir, también se puede dar. Ahí donde se puede dar, también se puede recibir. Y funciona, debe probablemente ser una ley universal. Que desconocemos mucho. Ahora se están afirmando tantísimas cosas. Se dicen tantas cosas y hay tanto... no sé, no me gusta la idea de poner adjetivos, pero sí veo como que se hace muy alegremente. Y a mí creo que a todos nos ha sido, los que tratamos de investigar, complejo conocer a través de otros cómo funcionan las cosas. Y probablemente por eso soy más de practicar y si encuentro algo lo estudio y procuro practicarlo para ver si eso es o no es. Bueno, en el caso de Laura nunca se me ocurrió porque evidentemente eso estaba ahí y por la razón que sea, yo lo sabía, yo lo percibía. Luego lo que pasó fue que empezaron a ponerme nombres a eso y como que hay distintas percepciones en cuanto al tipo de frecuencias. Ellos me lo entregaron cuando fui a este curso como capas, más o menos, entrelazadas, pero nunca me dijeron si eso era una emanación del cuerpo o no. Sí que hablan de los campos electromagnéticos, pero no fue una idea así como clara, esto es una emanación del cuerpo. Aún recientemente repasé un poco los libros que nos entregaron y la verdad es que no estaba específicamente nombrado así. Pero en general era como algo que se presentaba de este modo. Bueno, la práctica que he ido teniendo a lo largo de los años con el aura humana me hizo sentir, me hizo percibir de alguna forma que tal vez la cosa no fuera exactamente así. ¿Por qué? Pues no les sabría decir. Supongo que fue en algún momento, porque esto hace ya años que lo concibo de esta forma, el darte cuenta de que, por ejemplo, cuando una persona pierde un miembro, por ejemplo, porque tiene un accidente y hay que amputarle una pierna, qué sé yo, pasa cualquier accidente de estos, tú vas a tocar el aura y en el aura ese miembro continúa estando. Son muchas las personas que cuando viven una experiencia de este estilo te comentan que oye, que ellos continúan sintiendo su mano, su brazo, su pierna, ¿no?, perdida. Interesante. ¿Cómo es que sucede esto? Y entonces, ¿qué es exactamente el aura? Y si resulta que es el cuerpo que la emana, ¿cómo va a ser que eso que ya no está siga emanando? Por ejemplo, es un ejemplo quizá muy sencillo, muy simple, pero que da para eso, observarlo, ¿no? Así que unas y otras pequeñas cosas fueron haciendo crecer una observación y una idea de que probablemente esto no fuera como nos lo han explicado, como tantísimas otras cosas, ¿verdad? Y ahora podría entrar en el tema y explicarles que mi idea, que por lo visto hay otros investigadores que también han llegado a una conclusión parecida, ¿no? Y es que en realidad nosotros
tenemos un cuerpo gracias a que se conjugan una serie de energías, llámenle frecuencias, que son de distinta velocidad, de distinta índole, que tienen sus propias cualidades y que se van como uniendo, se van engarzando, se van ensamblando, o podrían decir, pues se relacionan entre sí coherentemente, se cohesionan y van generando como una especie de red, una red que va produciendo una energía muy parecida a lo que sería un toroide. Si algunos no conocéis lo que es un toroide, por favor, intentad encontrarlo, porque ahora sería muy largo explicar cómo funciona un toroide, pero hay muchas posibilidades de que una buena parte de lo que nosotros vemos tenga precisamente un formato toroidal en su campo energético. Y bueno, en el centro, en el núcleo de ese toroide, se configura un cuerpo humano biológico físico a base de energías que se van, como digo, engarzando y que van de lo más sutil a lo más denso, de lo más, digamos, no sé si la palabra sería adecuada, rápido a lo más lento, ¿sí? Traten de pasar una mano delante de sus ojos lentamente y se van a dar cuenta que pueden observar muchos detalles de su mano. Háganlo mucho más rápido y van a ver que les es mucho más complicado, ¿no?, poder ver. Y eso es un poco un ejercicio simple para poder captar un poco de qué va lo que llamamos energías sutiles, que nos cuesta más de ver, y otras que, por ser más lentas, nos es como más fácil, ¿no?, poder observar con detalles. Sirve un poco para entender cómo va la cosa. A partir de ahí, ese engranaje de energías sutiles con energías más densas o lentas o bajas, según el idioma que haga servir cada uno, resulta que es lo que permite que un alma o un yo soy o un cuerpo, como algunos llaman, de luz, pueda tener una experiencia en un cuerpo físico biológico. Porque es como se consigue, vamos a ponerlo así, unir lo sutil con lo denso. Y que lo sutil, el alma, pueda tener experiencia, digamos, física, ¿sí? Lo voy a dejar ahí, porque si no es como tener que dar aquí una explicación que puede ser incluso cansina. Pero cuando vas por ahí buscando, tratando de entender cómo funciona esto de la hora, te presentan un arco iris alrededor del cuerpo en forma más o menos de huevo, rodeando el cuerpo. Algunos incluso lo ponen de tal modo que ni siquiera los pies están rodeados del aura, cuando eso es absolutamente falso, por mi experiencia. Cuando sucede algo así es porque hay una anomalía, no es que no pueda suceder. Cuando el aura está desplazada y no rodea todo el cuerpo es porque sucede algo. Bueno, pero te lo presentan así, un montón de coloritos, como el arco iris, alrededor del cuerpo, en plan así, como si fuera un huevo. No funciona así. No es así. Es más como un toroide que presenta una especie como de copa sobre la cabeza, y que tiene una copa, como llamaríamos, invertida por la zona inferior. El último chakra es el que tenemos, vamos a llamarlo así, entre las piernas, y a partir de ahí ese nos conecta con la tierra, y el otro nos conecta con lo más sutil de lo más sutil de lo más sutil, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Y además todas esas energías que recibimos y que emitimos están constantemente en movimiento, retroalimentando el cuerpo. Y los chakras
son esos, como llamemos, como conectores, como si fueran enchufes, que a través de los cuales nosotros nos conectamos con esa red toroidal. Y dependiendo de cómo estamos enfocando nuestras vidas, y eso es algo que todavía hoy lo conocemos, pero no lo suficiente, depende de cómo estemos interpretando nuestra vida, depende de cómo estemos leyendo lo que nos sucede y experimentándolo. Resulta que a veces podemos incluso desenchufar alguno de esos chakras o restringir, ahogar mucho el fluido que hay entre ese toroide y este cuerpo. Y ahí empiezan a aparecer anomalías que, si persisten en el tiempo, acaban siendo problemas o dificultades o lo que llamamos enfermedades, que son desconexiones o falta de energía. Bueno, la explicación, digamos así como práctica, es esta. Y es la más sencilla que se me ocurre para poder poner a quienes no conozcan absolutamente nada cómo funciona la cosa, al menos cómo la veo yo, cómo la entiendo, y por lo visto y me he quedado muy contenta al conocer que hay otros que están por el mismo tema, más o menos como yo, mi práctica me ha mostrado. Bueno, en estos tiempos, y hace ya bastantes años, han nacido muchas prácticas para tratar de ayudar a las personas a que recompongan su campo energético, a que se curen, a que se sanen, que si sanación, que si Reiki, que si, qué sé yo, la New Age, esta famosa que vino a sustituir un poco a los que no andaban muy contentos con la religión o con el modo en que se daba esta religión, etcétera, etcétera. Bueno, pues vino a dar esto, igual que otros se fueron por lo científico. Y también ha habido ahí mucha cosa que no sabemos cómo tratar actualmente, porque con las mentiras, las tergiversaciones y todo eso, la verdad es que cuesta un poco. Y luego gente con muy buena fe que dice cualquier cosa y lo afirma como si, vamos, sí, y hay que ir con más cuidado, creo yo. Esa es mi sensación. Entonces, en vez de estar aquí abriendo un espacio para dar explicaciones técnicas, prefiero compartirles una experiencia reciente de un hombre que me conoce de hace bastantes años y que no anda para nada en ningún tema ni esotérico ni nada. Es alguien muy bueno en su oficio. Y como digo, nos conocemos de hace años, pero nos hablamos muy de vez en cuando. Es parecido a Julio, solo que vive más cerca. Y aún así, como conoce un poco por dónde me muevo yo, y hay una muy buena confianza entre los dos, se encontró con una situación anómala en su cuerpo físico que conoce muy bien. Y es un terapeuta buenísimo. Pero en ese momento se dio cuenta que ahí estaba sucediendo alguna cosa que él no podía modificar, y era que tenía como la sensación, le vino de repente como la sensación de tener algo ahí clavado en su espalda, y como que le dolía un montón, le impedía respirar con tranquilidad, casi tenía que respirar muy flojito y con muchísimo cuidado. Y además, pues, al momento que sucedió eso, también perdió la facilidad de caminar con una de sus piernas, ¿no? Visto así, sería el síntoma que presentaba, los síntomas que presentaba. Y visto que intentó mover todo eso con conocimiento y además grande, y no lo logró, pues, me llamó y me dijo: oye, ¿me puedes echar un vistazo a ver qué? Y efectivamente hicimos eso, hice una revisión de su aura, y ahí vi lo que estaba movido, cómo estaba la cosa, qué estaba sucediendo por aquí y por allí. Movimos
eh, y digo movimos y luego les explico por qué, movimos la anchura, digamos, las dimensiones de su aura, las ensanchamos, las ampliamos y así también algunas cosas que sucedían en alguno de sus chakras se modificaron, las modificamos y en ese momento cerramos la tarea y su aura volvió a su, vamos a decir así, propietario y acordamos que en 3-4 días íbamos a volver a conectar para ver cómo andaba la cosa. 3-4 días más tarde hablamos por teléfono, esto siempre fue por teléfono, no hace falta tener a la persona presente, y me comentó que lo que era la pierna inmediatamente pudo andar con ella desapareció el síntoma o lo que fuera que le estaba produciendo cojera, que andaba cojo, que no podía caminar bien, eso fue inmediato, y sin embargo esa cosa que parecía como clavada en su espalda no había desaparecido y continuaba produciéndole dificultades a la hora incluso de dormir tranquilo. De modo que decidimos volver a revisar el aura y curiosamente en ese momento yo pude percibir a la altura que él había descrito el primer día, cosa que no vi el primer día que repasé su aura, lo vi el segundo día, como una especie de astilla, se parecería mucho a como si fuera una astilla de madera alargada, que andaba insertada en esa zona entre costillas en su espalda. Entonces, cuando suceden cosas así o veo cosas así que son, digamos, extrañas, lo que hago es pedir al yo soy, al yo soy de la persona, si eso se puede remover. Me dicen que sí, entonces yo empiezo a retirar esa astilla y la devuelvo al éter. En el momento exacto que yo acabo de, digamos, de retirar el último pedacito de esa astilla, al otro lado del teléfono, esa persona me dice, sorprendida, no sé qué estás haciendo, pero puedo volver a respirar. Y yo me doy cuenta que en ese momento tengo la astilla en la mano y que voy para entregarla al éter. Y justo en ese instante esa persona notó que había un cambio. No me estaba viendo, por lo tanto no sabía lo que yo estaba haciendo. Y son esas evidencias las que a lo largo de los años me han permitido continuar. Que hay quien pueda imaginar que cuando uno hace este tipo de tareas anda muy seguro y muy convencido y que está muy, ¿cómo decir? Muy soberbio, porque cuando uno va por ahí diciéndole a los demás, mira, yo soy sanador, es que yo soy alguien que puede hacer este tipo de cosas, parece como que, no, yo soy especial. Pues se equivocan muchísimo. Hay montones de personas, vamos, por no decir todos, que tenemos dones, capacidades. Yo creo que somos todos los humanos, pero lo digo con el mayor convencimiento. Creo que somos todos los humanos, que tenemos muchísimas cualidades, capacidades que desconocemos por falta de práctica y porque probablemente cuando éramos niños y nos sucedían algunas cosas, nuestro entorno o se burló, o ridiculizó, o castigó, o juzgó eso como algo no muy interesante, ¿sí? Y ahí tú vas creciendo como diciendo, ¿sabes qué? Deja esto. A mí se me ha acercado mucha gente diciendo, no me estoy volviendo loca, o no quiero volverme loco, ¿no? Yo he querido rechazar todas estas cosas durante muchos años y he presentado serias dudas, o sea, a mí misma, porque no tienes una escuela donde aprender. Lo estás haciendo desde que eres un niño pequeño con plantas y animales, pero tú no tienes ni idea. Lo que pasa es que ha habido evidencia en mi caso con los animales y con las plantas de que había un cambio, una mejora. Entonces, perdona, a ver, cuando tú estás viendo eso, pues bueno, lo mantienes un poco así como,
no digo en secreto, pero casi, y procuras no meter a explorar eso con seres humanos más que sean los de mayor confianza, o que haya algo muy, muy duro, que estén en una situación muy dura, y que te prestes a ver si quieren que lo hagas, ¿no? A ver qué pasa, pero siempre con mucho respeto a no ponerme de manifiesto cosas que yo no sabía. Yo hacía lo que podía, ¿eh? Pero ¿de dónde venía ese conocimiento? Lo ignoro. Y eso te llena de dudas. Y no vas por ahí explicándole a la gente que haces estas cosas, ni muchísimo menos. Ni esas, ni otras muchas experiencias que uno tiene, las compartes fácilmente. Así que es, es una situación que estaría bueno que meditáramos todos, ¿no? Porque seguramente podríamos estar colaborando y ayudándonos unos a otros a tener una mayor y mejor calidad de vida. Y luego entender algo que para mí es prioritario, muy importante. En el modo en que hemos crecido y nos hemos acostumbrado, educado y formado, la mayor parte de nosotros acudimos a otros para, qué sé yo, vamos a hablar estrictamente de la salud, luego eso lo expanden a donde quieran, pero verán como que hay una observación importante. Es como acudir a otro para que me ayude, para que me sane. ¿Y si resulta que somos nosotros mismos quienes nos podemos autosanar? ¿Y si resulta que ha habido un mecanismo que no sé dónde nació, la verdad, pero que fue como haciendo que pusiéramos nuestro potencial a oscuras, y fueran otros los que pusieran luz donde necesitamos, porque estamos enfermos o porque, qué sé yo, nos ha pasado algo? Y esto lo digo porque a mí Laura lo que me ha enseñado es eso. Yo no puedo intervenir en el cuerpo etérico ni físico de otra persona si no tengo permiso. Hubo muchísimas, todo y que lo llevaba así en medio secreto, cuando trataba con algunos amigos o personas cercanas, no siempre funcionaba. Y yo pensé que es que yo no sabía hacer las cosas bien. ¿Entienden? Y eso me hizo ser como mucho más respetuosa y mucho menos, digamos, que no me prestaba fácilmente a explicar esto, y muchísimo menos a decir, es que yo hago estas cosas. No. Yo no sabía si sabía hacerlo. De vez en cuando pasaba. Y yo lo que veía era que con personas y animales funcionaba bastante, era muy eficaz. Y sin embargo con los humanos no siempre. Y yo no sabía, y pensaba, seguramente soy yo que no sé. Y al final tuve la suerte de poder comprender por qué a veces no funcionaba. Y no funcionaba porque para que esto se dé, el otro ser tiene que estar dando permiso. Y debe desearlo y quererlo. No sé si la palabra es desearlo, pero debe manifestar que sí. Y echar un cable está correcto, pero quien está moviendo la cosa es el otro. Siempre vas a ser tú mismo que te vas a sanar. Y eso puede moverse a través de una creencia. De acuerdo. De ahí con eso han jugado muchos seres. Conscientemente o no, yo no voy ahí, no estoy aquí criticando nada. Porque está bien, funciona, es correcto. Pero eso está como limitando el conocimiento de uno mismo. En mi caso, lo que yo entiendo de todo esto, por ejemplo, con esta experiencia que les acabo de narrar, es que la otra persona conecta conmigo porque ha tratado de mover algo en su cuerpo, en una situación que le está afectando, y me consulta para ver si yo desde mi campo, desde donde yo puedo mover y ver algunas cosas y detectar algunas cosas, puedo colaborar. Pero siempre es el otro el que está moviendo la cosa. Tú lo que haces es acompañar. En este caso, me da permiso y yo puedo quitar algo que parecía que estaba ahí, al menos esa fue la percepción,
Y fue inmediato. ¿Cómo va esto? Yo solo les puedo explicar los hechos y sensaciones que uno tiene. Y esta persona en ese momento me pudo explicar que había pasado por una serie de situaciones importantes y que probablemente ahí vete a saber lo que había y el por qué y cómo había llegado eso ahí. Ni idea. Fue de repente y en ese momento no logró modificarlo. Y su sensación era realmente que tenía algo clavado ahí. Curioso, porque la primera vez que yo revisé su aura, yo no lo vi. Mejoramos una parte y a partir de ahí sí que pude percibirlo. Curioso. Eso me hubiera pasado años atrás y yo hubiera pensado, qué mal lo haces horrible, ¿por qué no viste eso la primera vez? Ahora ya no. ¿Por qué? Porque eso es el permiso del otro. Es el permiso del otro. Sin ese permiso, nadie puede ni sanar ni manipular a otro. ¿Cuántas personas puedan estar viviendo experiencias de me han hecho esto, quieren hacerme tal cosa o hay gente que se está acercando últimamente, supongo que por lo que se está explicando por ahí, como que pueden ser raptados o pueden entrar almas a su ser. Esto no funciona así. Y eso Julio lo explica muy bien. Pueden suceder cosas que no sabemos ni cómo conceptuar, pero hay que dar permiso para que sucedan algunas otras cosas, incluso por ejemplo para lo que llamamos sanación. Sin el permiso del alma del otro ser no se accede a hacer nada, en absoluto, no se puede. Yo al menos esa es mi experiencia. Y cuando se lo estaba explicando y compartiendo con Julio, él me pidió que expusiera esto porque hay vamos a poner, un lío, un caos a la hora de conceptuar cómo funcionan estas cosas. Mi experiencia no es académica, aunque tuve, como digo, alguna formación en algunas cosas, pero mi práctica fue la que me enseñó. Y en esa práctica entendí que cuando no funcionaba es porque no hay un permiso y no siempre se puede mover las cosas de la otra persona, o porque la otra persona no lo quiere, o porque está necesitando pasar ese proceso para, qué sé yo, informarse mejor o captar mejor o procesar alguna cosa que necesita vivir esa experiencia. Así que, y eso es igual con niños pequeños, porque los niños pequeños también tienen su alma y también tienen su yo soy, llámale como quieras, ¿no? Entonces hay que pedir mucho y aún sin ser muchísimo más respetuoso, ¿no? ¿De acuerdo? Siempre hay que guardar un profundo respeto por el proceso del otro. Y siempre, al menos en mi caso, y últimamente más, es cuando me piden algún trabajo, alguna tarea de este tipo, siempre les digo, esto lo vas a mover tú, yo te voy a ayudar, pero lo mueves tú. No vayas a creer que yo soy, qué sé yo, el mago de Oz y que tengo poderes. No, el poder es tuyo y cada uno tiene su propio poder. Y lo único que yo puedo hacer es detectar, leer, ver lo que sucede, y ahí lo conversamos y tratamos de encontrar justo lo que está, digamos, generando esta situación, y al hacerlo consciente, tú vas a poder mover. Y en ese momento, normalmente puedo regresar a revisar el aura y los chakras y me doy cuenta que la persona, al hacerlo consciente, lo ha movido. Sin nada más. Créanme, sin nada más. O sea, solamente el hecho de tomar conciencia de, mira, es que resulta que me estoy obsesionando o resulta que es que estoy muy triste y no logro activar algo que me saque de esta situación, o estoy muy preocupado y porque mira cómo estoy, mira lo que estoy pasando,
porque me he quedado sin trabajo, porque, qué sé yo, me he separado, qué sé yo, tantas cosas que estamos viviendo los humanos, ¿verdad? Y ahora encima me encuentro mal físicamente y ahí se hace un embudo de emociones y de lesiones, porque muchas veces confundimos eh, el hecho de que lesionar solamente es en el cuerpo físico. Y no nos damos cuenta que juzgarnos, maltratarnos, sentirnos poca cosa o, o hacer eso con otras personas es lo mismo, es una lesión que si se va, digamos, repitiendo y repitiendo, repitiendo, muchas veces produce lo que llamamos una condensación que se materializa en el cuerpo físico. Entonces, en el momento en que realmente nos hacemos conscientes de cómo hemos llegado a esa situación, se afloja esa situación y inmediatamente hay un cambio que se va produciendo desde ese momento en 3 o 4 días. A veces se precisa hacer otra nueva revisión para acabar de darle aire a ese lugar que no fluía, y por regla general en un máximo de 2 o 3 veces uno ya tiene la cosa bastante en paz. Y esa es la historia. Lo mejor de esto es que todos nosotros, tenemos esa capacidad. Y ponerla en manos de otros por desconocimiento, pues bueno, pero ha llegado el día de que empecemos a darnos cuenta, empecemos a ser conscientes de que el modo en que creamos ideas, pensamientos, el modo en que nos dirigimos a los demás y a nosotros mismos, el modo en que leemos la vida, la interpretamos, la percibimos y la sentimos, es lo que está haciendo que las cosas vayan de una manera u de otra. Cuando nos dicen que somos co-creadores, muchos de nosotros, y yo me incluyo porque eso lo he tenido que vivir y aún hoy lo estoy observando en mí también, ¿no? Son muchos años de pensar de un modo, y modificar eso lleva un tiempo de entrenarse, de observar y de estar consciente. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros estamos creando nuestra realidad. Y como nadie nos explica de una forma, digamos, sencilla y eficaz como es, pues andamos un poco perdidos. Que si vamos a hacer magia, que si vamos a hacer... Oigan, es algo bastante más sencillo, bastante más evidente. Estoy muy triste y nadie puede decirme que no estoy triste porque estoy triste. Muy bien. ¿Cómo voy a salir de ahí? Cuando mi cabeza todo el tiempo está reproduciendo una sensación, me está explicando que esto está mal y que yo estoy mal, pues ahí es donde uno necesita modificar esa lectura, y encontrar un nuevo mensaje de la vida. Puede ser que ahí un amigo, no hace falta ningún chamán, ni ningún sanador, ni nadie como yo, pero puedes usar esas capacidades para observar lo que el otro te está compartiendo y ver una nueva lectura ahí. Recientemente también era un hombre, se encontró con un tsunami en su vida que se lo llevó todo. Se llevó la relación familiar con esposa e hijos, se llevó su trabajo, se llevó sus medios de vida, porque era alguien acostumbrado a tener un ranking de vida importante, y de golpe se encontró en un proceso de pocos años en la calle, prácticamente sin amigos, con una situación que además empezó a ser grave en su físico. Y alguien le habló de mi modus operandi con el aura, y decidió contactar conmigo porque los médicos y todos los terapeutas que había ido no lograban que esa situación se moviera. Fue muy interesante oír su percepción de su vida, cómo había ido todo, y ahí poder entregar una nueva lectura.
Porque cuando nos encontramos en una situación así, alguna de esas cosas, yo también la he vivido, nos sucede que nos sentimos impotentes, agobiados, y empezamos a generar como un círculo, que vamos repitiendo constantemente de esto está muy mal, no voy a lograrlo, bueno, mucha impotencia. Y cuando estás ahí en un círculo cerrado dando vueltas y vueltas y vueltas, acaba apareciendo algo físico. Este hombre tuvo que ingresar varias veces con temas de corazón, con temas de hígado, en fin, fatal. Y cuando empezamos a encontrar nuevas interpretaciones para esa situación, el hombre empezó a decir, mira que lo he pensado, pero me daba la sensación de que estaba tratando de engañarme. Mira, te juro que lo he estado a veces, en algún momento, ahí de soledad, bueno, intentando calmarme y estar en silencio, he pensado, ¿y si todo esto es una oportunidad? Pero claro, ¿cómo nos cuesta, verdad? Encontrar ese sentido, ese otro sentido que nos puede estar entregando una situación tan fuerte como esta, y cambiarlo. Cuando no tienes prácticamente ni para, a duras penas, para comer. Cuando estás durmiendo en casa de otros, que no son muchos y que son 2 o 3 y que no sabes en qué momento a lo mejor se van a cansar, porque tampoco andan tan bollantes y te pueden decir, mira, lo siento mucho, pero ya no te puedo continuar dando un lugar donde dormir, por ejemplo, ¿no? Cuando tienes cierta edad estás buscando laburo o trabajo y no sale. ¿Qué haces? ¿Cómo vas a encontrar en un espacio así algo distinto? Estás tratando de encontrarlo fuera. Y en ese momento, encontrarse con quien sea, un amigo, un desconocido a veces, pasa. O en este caso, alguien le dijo, mira, habla con esta mujer a ver si te puede ayudar, sobre todo porque físicamente estaba muy mal. Y en ese momento pudimos dar un giro de lectura a cómo estaba viviendo. Y el hombre empezó a decir, esto me está cambiando. Ahora mismo estoy notando un cambio. Y ese dolor agudo que le estaba matando y que no le impedía dormir empezó a suavizarse. Entonces hice una consulta a su cuerpo y a su ser, llámale de luz, llámale alma, y me dijo, en 2-3 días esto va a empezar a cambiar, pero necesita un pequeño proceso, porque la cosa arranca de años atrás y justo ahora está empezando a poder encontrar el modos. La rendición a que él quería recuperar todo, quería recuperar su vida, quería recuperar su tarea, su trabajo para poder volver a tener el nivel por lo menos parecido al que había logrado, que era bastante alto, y obviamente que su familia, que su mujer, su ex y sus hijos lo amaran. Y la vida le estaba proponiendo un cambio, era obvio, un cambio. Si hay un rechazo tan fuerte porque tú no puedes en ese momento mantener un estatus económico y social, quizá la vida te está proponiendo que encuentres una serie de cosas que son importantes para ti y que evidentemente en una situación como esta él estaba empezando a reconocer. Empezó a reconocer que mantener ese estatus durante muchísimos años le llevó a no estar en la familia, le llevó a estar viajando por el mundo y a no tener tiempo para estar con los suyos. Y que cuando tuvo más tiempo, obviamente, tuvo menos dinero y ahí empezó un cataclismo en muchos aspectos. Y ahora era ese momento sagrado que estaba experimentando para empezar a darse tiempo, para empezar a darse espacio y conciencia de quién era él realmente, independientemente de lo que pudiera o no tener a nivel material. Y se estaba dando cuenta de lo importante que es un abrazo, qué sé yo, tantas cosas que hablamos. Así que estoy ahí a la espera de saber si en estos días siguientes
esa mejora se manifiesta y si no, volveremos a hacer un pequeño repaso, pero por regla general, como esa cosa no la mueves, en este caso no la muevo yo, sino que lo que estás es colaborando a que el otro lo mueva por sí mismo. Cuando yo regresé a revisar el aura de esta persona y los chakras que estaban cerrados, lo que encontré fue que se habían abierto, pero no los había abierto yo, los había abierto el otro, la propia persona que estaba viviendo esa situación. Y eso es muy importante porque ahí es cuando tú le dices, ¿ves? Ahora todo eso ha cambiado y lo has hecho tú y lo has hecho así, como ¿qué estábamos haciendo? Una nueva lectura sobre los mismos hechos, una nueva lectura. Y en ese momento él me dice, es que yo estoy ya percibiendo que hay un cambio. Ese dolor que tengo ahí no ha marchado, pero eso se ha suavizado muchísimo, ¿no? Así que esta es la cuestión. Como estamos interpretando, leyendo, viviendo, experimentando la vida, vamos a tratar, no para convencernos, digamos, como tontos, no, sino tratemos de encontrar qué tesoro hay ahí, porque hay un tesoro. Pero si nosotros lo interpretamos como diríamos aquí, como una caca de vaca, que también es un tesoro, según hay gente que está haciendo muchas cosas con eso, pero es para metafóricamente entender, ¿no? Entonces, si no vemos el tesoro y siempre estamos leyendo que eso es destructivo, que está mal, que es horrible, que tal, ahí no vamos a encontrar una salida. Y el campo áurico y nuestro cuerpo lo está detectando, y si eso se mantiene, puedes pasar momentos difíciles y que no son fáciles y que tienes que estar ahí llorando y incluso... Pero una vez has tenido el permiso para desahogarte un poco, ahí la nueva lectura es imprescindible. Porque si no andamos, como digo, en un círculo vicioso y cerrado que va concentrando energía muy densa y que acaba dañándonos. Entonces es muy importante que nos demos una lectura enriquecedora para encontrar el camino o los caminos por donde andar y salir de ahí. Si continuamos en los mismos, no vamos a ninguna parte. O mejor, ya sabemos dónde vamos y vamos a permanecer ahí hasta, si queremos, hasta el último de nuestros días. Así que es nuestra responsabilidad, sin engaños, los engaños no sirven para nada, al contrario, empezar a encontrar nuevas lecturas. Nos lo han quitado todo. Tengo toda la oportunidad para iniciar de nuevo y desde luego desde otro lugar. Y luego ya vendrá lo que tenga que venir. Pero de momento puedo continuar. ¿Por qué? Porque estoy vivo, estoy viva y puedo continuar. Y tengo capacidades y empiezo a darme cuenta de que a lo mejor me he estado dedicando. ¿Cuántos conozco yo? Arquitectos y gente que ha estado estudiando y que no estaba feliz con lo que hacía. Y uno se han puesto a dar clases, el otro se ha puesto a hacer de ebanista o de carpintero o qué sé. Y vale, de acuerdo, han cambiado muchas cosas, pero hoy son realmente gente próspera y gente que se siente en una gran abundancia. ¿Por qué? Porque tienen todo. Tienen cariño, tienen paz, tienen tiempo, tienen espacio. Y a lo mejor ya no puedes ir con un yate. ¿Para qué nos hace falta un yate o 50 casas? Y si alguien lo quiere, que vaya ahí, que se rompa la crisma si quiere para conseguir eso, porque ese es su camino, no hay ninguna discusión. No hay nada de malo en que alguien quiera muchas cosas materiales, será su finalidad, eso es lo que va a tener, y cuando se largue de aquí, que se largará igual que cualquiera de los demás, pues se va a dar cuenta de que se va a quedar todo eso aquí, y no sé lo que se va a llevar, pero esa es su experiencia, no la nuestra. Y a muchos se nos ha venido un tsunami en la vida para que nos demos cuenta. Entonces vamos a enriquecernos, pero a niveles muy superiores. La palabra no me gusta, pero es para entendernos. ¿Sí? Esa es un poco la reflexión y eso es un poco lo que el aura me ha enseñado a mí. Entre otras muchas facetas de las humanas. Lo dejo aquí por hoy. Les envío un abrazo grandioso y les invito a, si están pasando por un momento complicado como no, observen cómo es la lectura, cómo interpretan y cómo están experimentando.
esa vida justo por esas lecturas, por ese modo de entenderla. Y si se puede modificar, sin engaños, ¿eh? Solamente decir, "Ah, ¿y si es una oportunidad en vez de un trauma? ¿Y si es una oportunidad?". Bueno, la vida es eso, un montón de oportunidades. Verlas es una capacidad innata y ese poder está en nosotros. Es hora de que tomemos ese poder y vayamos adelante por caminos nuevos. Un abrazo y gracias por estar.